clase para el final. Ya terminamos con esto. La tercera parte es lo que deberían saber para el final. Lípidos. Seguimos con lípidos. Ahora vamos a hablar sobre la síntesis de ácido graso. La vez pasada hemos presentado varios tipos de ácidos grasos. Hemos presentado sobre los triglicéridos, sobre los esfingolípidos. Ahora vamos a ver la síntesis de esto, cómo ocurre, y obviamente cuando hablamos de la síntesis de sus vías metabólicas, vamos a hablar de la regulación de esta síntesis. La movilización, y también vamos a hablar de la movilización de los ácidos grasos y de los triglicéridos en la fase de ayuno y en la fase de alimentación. Primero hablamos de los ácidos grasos. Hemos visto la clasificación de los lípidos la semana pasada. Tenemos los simples, los complejos, las sustancias asociadas, y en ninguno de estos estaba incorporado en los ácidos grasos. Estos ácidos grasos es la base de todos los lípidos. Hemos visto que está en los monoacilgliceroles, en los triacilgliceroles, en los glicerofosfolípidos, en los esfingolípidos, en todos están estos ácidos grasos. A estos se le llama ácidos grasos esterificados. Los triglicéridos, fosfolípidos, glicolípidos, ésteres de colesterol, todos son ácidos esterificados porque se unen con los ácidos grasos y forman un enlace éster, por eso se le llama esterificados. Todos, excepto a los ácidos grasos libres, sin ninguna unión, se le llamamos ácidos grasos no esterificados. Fácil. No sé qué es este. El síntesis de ácidos grasos va a ocurrir en el hígado en la fase postprandial, o sea, en la fase alimentaria, también llamado fase absortiva, si se acuerdan. Ocurre porque la glucosa va a hacer su vía glucolítica normal en el hígado. Cuando llega, va a entrar por su transportador GLUT2, ¿se acuerdan? Y va a hacer su vía glucolítica formando piruvato. Y este piruvato va a entrar dentro de la mitocondria formando oxalacetato y acetilcoenzima A. Estos se van a unir los dos y van a formar citrato. Este citrato en la fase postprandial van a salirse de la mitocondria, van a atravesar la membrana de la mitocondria con su transportador, que tenemos acá, la proteína transportadora del tricarboxilato. Este citrato va a ser fuente, se va a convertir en acetilcoenzima otra vez en el citosol. No se olvide, en el citosol. Acá estábamos dentro de la mitocondria, en este cuadrito rosado. El citrato lo van a transportar en las proteínas transportadoras del tricarboxilato, y afuera en el citosol se convierte en acetilcoenzima A, formando ácidos grasos y también colesterol, pero más que nada ácidos grasos en el hígado. Allá, mi puntero. No se olviden de estas enzimas también esenciales que van a estar muy activas en la fase postprandial, formando oxalacetato y acetilcoenzima A a partir del piruvato. Cuando el piruvato entra a la mitocondria, el piruvato carboxilasa forma oxalacetato y el piruvato deshidrogenasa forma acetilcoenzima A. Estas dos se van a unir gracias al citrato sintasa, van a formar el citrato, y ese citrato es la que va a salir fuera de la mitocondria. Acá está lo mismo, el mismo proceso que les acabo de mencionar. Acá tenemos el citrato que está dentro de la mitocondria. Acá estamos dentro de la mitocondria, y como tiene doble membrana la mitocondria, interna y externa, el transportador del tricarboxilato nos transporta el citrato hacia afuera en el citosol. Y acá va a ocurrir otros procesos para convertirlo en acetilcoenzima A, y esta va a ser la fuente para la síntesis de ácidos grasos. En la fase postprandial o absortiva vamos a ver otra vez la misma imagen casi. Acá estamos dentro de la mitocondria. Y acá estamos fuera de la mitocondria en el citosol, como podemos ver acá. Mitocondria y citosol. Y el citrato que se ha formado dentro de la mitocondria, gracias a las proteínas transportadoras del tricarboxilato, que está en la membrana interna de la mitocondria, lo va a transportar hacia afuera. Una vez que el citrato se transporta hacia el citosol, el citrato liasa, junto con el ATP, va a formar acetilcoenzima A, liberando oxalacetato. Y este acetilcoenzima A va a ser utilizado, sus carbonos, para la síntesis de ácidos grasos. Al mismo tiempo, el oxalacetato que se ha liberado acá va a convertirse en malato, con una reacción de reducción. Acá está ocurriendo una reducción, se forma malato,
Y gracias a la enzima málica, otra enzima que se tienen que aprender para su final, gracias a la enzima málica se convierte en piruvato. Y este piruvato va a volver adentro de la mitocondria, formando salacetato, formando citrato y así haciendo como que un ciclo, ¿no? Pueden ser un ciclo acá, un ciclo metabólico. Acá la enzima málica, aparte de formar piruvato, forma también NADPH. ¿Se acuerdan sobre el NADPH? Había otra fuente de NADPH que ya lo hemos revisado en el parcial, que es muy importante. Este NADPH se usa para la síntesis de ácidos grasos, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo es que se usa. En NADPH, alguien me puede responder cuál era su otra fuente. Hay dos fuentes. Una principal también es la enzima málica, que nos forma NADPH acá, en este punto, ¿no? En el citosol. Y hay otra también que ocurre en el citosol y que es una vía alterna de la glucosa. Una vía metabólica alterna de la glucosa. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa vía metabólica? Pueden levantar la mano allá, mi apunte. ¿Se acuerdan? El metabolismo de la fructosa. No, pero muy bien intento, muy buen intento. Una vía alterna de la vía de una de las vías metabólicas que hace la glucosa. ¿Cómo se llama? Una La vía. vía de las pentasas. Muy bien. ¿Quién respondió? Que no puedo ver. Astrid. Ashley. ¿Listo? No te veo. ¿Ashley? Astrid, Carolina. Astrid. Ok. Excelente. Un ratito ahorita te anoto. Voy a otra vez compartir porque no sé por qué se sale cada vez que quiero ver mi Teams. Ya. Muy bien, la vía de las pentosas era la otra fuente de NADPH, muy esencial para que nos haga una reacción reductiva en la vía de la síntesis de ácidos grasos. Acá está. Es necesario en NADPH, su fuente es la enzima málica y la vía de las pentosas. No tengo ningún lapicero acá, un ratito. No tengo ningún lapicero a la mano. ¡Allá! Ay, se está grabando todo esto, ¿qué falta? No tengo ningún lapicero. Mira, voy a anotarlo en el WhatsApp. A alguien le voy a mandar. Astrid. Ya está, mandado. A un WhatsApp con un amigo. Ya. Seguimos. Ahora vamos a hablar en sí qué pasa o cómo se hace el ácido graso. Se hace por una enzima que se llama ácido graso sintasa, muy fácil el nombre, ocurre toda esta vía, que es un poquito largo, un poquito complejo, pero en realidad es muy fácil los puntos necesarios que se tienen que aprender. Ya. Uy. Ya. Ya, un complejo multienzimático, que es este verdecito que se llama ácido graso sintasa, se va a unir con el acetilcoenzima A, que les dije que era la fuente principal para la síntesis de ácido graso. O sea, toda la síntesis, toda esta vía comienza una vez que esta enzima multienzimática, que se llama ácido graso sintasa, se une con el acetilcoenzima A, que se formó a partir del citrato que estaba en el citosol, ¿se acuerdan? Esta enzima va a tener dos grupos sulfidrilos, que es, acá está el cis-SH y el ACP-SH. El acetilcoenzima se une en el grupo de abajo, ese es el primer proceso. En el segundo proceso, esto se va a transferir al grupo de arriba para darle paso a esta malonicoenzima. ¿Cómo se forma esto? O sea, una vez que el acetilcoenzima se une a este ácido graso sintasa, al mismo tiempo el acetilcoenzima, otro acetilcoenzima A, gracias a la enzima acetilcoenzima carboxilasa, se forma malonil-CoA a partir de un dióxido de carbono y ATP. Esta enzima acetilcoenzima carboxilasa es la enzima clave, siempre hay una enzima clave, una vía metabólica, que regula a esta vía.
¿sí o no? Para que esta vía pueda acelerarse o se cese, ¿no? O sea, ya no ocurra esta vía. Todo esto lo va a regular la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. ¿Qué forma malonilcoenzima A? Este va a ser el tercer paso cuando el malonilcoenzima A se una al grupo de abajo, proporcionando sus moléculas de carbono. Hemos visto que el ácido graso es un grupo carboxilo y una cadena larga de carbonos, de moléculas de carbono. Acá tenemos acá un ejemplo, el ácido palmítico, que es nuestro goal, nuestro objetivo para sintetizar. Acá tenemos un grupo carboxilo y toda una cadena de carbonos. Esto, cada puntito, cada punta, estamos viendo una molécula de carbono, ¿verdad? Así que vamos a necesitar bastante molécula de carbono para sintetizar un ácido graso en nuestro cuerpo. Y sobre todo los ácidos grasos saturados que sintetiza nuestro hígado van a ser un ácido graso de 18 carbonos, ácido graso de 16 carbonos, así que vamos a necesitar bastantes malonil-CoAs. Pero cada proceso, en un proceso, o sea, en una vía solo puede unirse un malonil-CoA, acá en el proceso 3. El malonil-CoA va a proporcionar su molécula de carbono en el sulfidrio de abajo. Acá tenemos 1, 2, 3. 3 carbonos a proporcionar el malonil-CoA, ¿verdad? Y este acetilcoenzima A nos va a proporcionar el metabolismo de la glucosa a partir de la vía glucolítica o de la fructosa, obviamente. Y cada molécula de malonil-CoA nos proporcionará 2 cadenas de carbono, o sea, 2 moléculas de carbono. En el proceso 4, los carbonos que estaban arriba se van a transferir, ahora ya vamos a tener una cadena de 4 carbonos. Y acá va a ocurrir el proceso de reducción, que necesitamos el NADPH. El NADPH nos hace un proceso de reducción. Acá tenemos 2 puntos puestos siempre. Para la síntesis de ácidos grasos necesitamos NADPH. Es un proceso de reducción, como les acabo de mencionar. Y este proceso largo, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, van a ocurrir varias veces, se van a repetir varias veces y en cada vez se va a unir un malonilcoenzima A para proporcionar 2 moléculas de carbono y así elongar la cadena. El malonil-CoA funciona para elongar la cadena de ácidos grasos que estábamos sintetizando, porque ahorita con un proceso, solo una vez que ocurre esto, vamos a tener solo una cadena de 4 carbonos, pero en realidad queremos una cadena de 16, 18 carbonos, así que este mismo proceso a partir del paso 3 va a ocurrir repetitivamente de unas 4 a 8 veces. Simple, ¿sí o no? ¿Se entiende? Ya. La regulación de la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo ocurre? Tenemos un proceso a corto plazo y otro proceso a largo plazo. Primero que nada, otra vez, repasando, la glucosa se convierte en piruvato. Este piruvato va a entrar dentro de la mitocondria y vamos a formar el citrato. Este citrato va a ser un factor también como es el sustrato de esta vía metabólica. Cuando hay bastante citrato, va a aumentar esta vía metabólica, va a activar más a esta vía metabólica. Y el acil-CoA significa un ácido graso activo. O sea, el ácido graso unido a una coenzima A se convierte en un ácido graso activo. Por eso se le llama acil-CoA. Este va a ser el producto el GOL, que hemos producido a partir de esta vía metabólica de la síntesis de ácidos grasos. Por eso, cuando hay mucho producto, va a inhibir a la vía metabólica, más específicamente a esta enzima que es la acetilcoenzima A. La disponibilidad del sustrato, cuando hay mucho acetilcoenzima A, que se forma a partir de los carbohidratos como la fructosa o la glucosa, en la fase postprandial va a activar más a esta vía metabólica de los ácidos grasos en el hígado. Y hemos visto que la fructosa, sobre todo más que la glucosa, como entra sin una regulación de la fosfofructoquinasa 1, va a activar más a esta vía metabólica y se va a sintetizar más ácidos grasos en el hígado. Y aparte, esta enzima importante que hemos mencionado, que es la acetilcoenzima carboxilasa, es una enzima alostérica. Esta enzima alostérica va a estar activada o inhibida por el citrato y el palmitoilcoenzima A, que es un ácido graso
activo. Aparte, tenemos una regulación con las hormonas. La insulina y el glucagón también puede activar o inhibir a esta enzima que es la acetilcoenzima A. En la fase postprandial se va a activar la enzima porque queremos sintetizar más ácidos grasos, y en la fase de ayuno no vamos a sintetizar ácidos grasos porque necesitamos energía, y la síntesis siempre nos cuesta energía y no podemos hacer eso. La fase postprandial siempre hemos hablado en la vía metabólica de los carbohidratos también, que tiene que ver mucho la insulina. Y en la fase de ayuno va a tener que ver el glucagón y la adrenalina. Y eso vamos a ver cómo ocurre la regulación. En el corto plazo tenemos el acetilcoenzima carboxilasa. Es una enzima de mayor importancia en la regulación de la lipogénesis, o sea, en la síntesis de ácidos grasos que ocurre en el hígado. Primero vamos a hablar de la regulación a corto plazo y otra vamos a tener una regulación a largo plazo. En el de corto plazo vamos a tener dos tipos, una de la modificación alostérica y otra por modificación covalente. En la modificación alostérica va a ser por los sustratos y por sus productos. El citrato, que era uno de los sustratos, el citrato, que era uno de los sustratos para la enzima acetilcoenzima carboxilasa, lo activa a la enzima. Va a convertir a los dímeros inactivos de la misma enzima a un polímero activo y va a convertir el acetilcoenzima A en malonilcoenzima A cuando el citrato esté abundantemente en el citosol. En cambio, cuando hay el producto en cantidad, como el palmitoicoenzima A, o cualquier ácido graso que está activo, el palmitoico o el esteárico activo, se va a inhibir esta enzima, convirtiéndole otra vez en un dímero inactivo. ¿Se entendió esta parte? Aparte de esto, el palmitoicoenzima A o un ácido graso activo puede inhibir el transporte del citrato hacia afuera de la mitocondria. Hemos dicho que la mitocondria se va a transportar por un transportador de tricarboxilato. El citrato se tiene que transportar, pero este ácido graso que se ha formado puede inhibir a ese transportador y ya el citrato ya no puede salir de la mitocondria, y cuando el citrato ya no sale de la mitocondria ya no se forma acetilcoenzima A y no va a ocurrir todo el proceso de la lipogénesis. Este va a ser el modulador positivo, el citrato, no se olviden, va a ser un modulador positivo de los ácidos grasos, y el palmitoicoenzima va a ser el modulador negativo, que va a ser el producto de toda esta vía de metabólica que estamos hablando. Otra regulación de corto plazo va a ser la modificación covalente que se va a dar a esta enzima acetilcoenzima carboxilasa, que va a ser dependiente de hormonas como la insulina, el glucagón o la adrenalina, que van a fosforilar a esta enzima. Van a ver, cuando está fosforilado, cuando un grupo fosfato está unido a la acetilcoenzima A, se inactiva. Y cuando el acetilcoenzima A carboxilasa no tiene su grupo fosfato, se va a activar. ¿Cómo ocurre eso? ¿Se acuerdan de las proteínas fosfatasas y proteínas sinasas? Las proteínas fosfatasas desfosforilaban a los sustratos. Por ejemplo, acá le quita el grupo fosfato y lo activa a la acetilcoenzima carboxilasa. En cambio, las proteínas sinasas fosforilan a las enzimas o a los sustratos para inactivarlos. Las proteínas sinasas siempre fosforilan y las proteínas fosfatasas desfosforilaban. ¿Y cómo ocurre esto? En este caso, en la fase de ayuno va a estar activo el glucagón. Acá está el glucagón, ¿dónde está? Ahí está. El glucagón va a aumentar el AMP cíclico intracelular y va a activar a la proteína sinasas dependiente de AMP cíclico. Esta va a fosforilar a las a las sinasas dependientes de AMP, y estas van a fosforilar a la AMP sinasas, y esta va a inactivarlo a la acetilcoenzima carboxilasa.
en conclusión, o bueno, sintetizando, o bueno, resumiendo, se tiene que aprender más esto, que cómo se inhibe a esta enzima fosforilándolo. ¿Y quién produce esto? El glucagón. ¿Y quién activa a la enzima acetilcoenzima carboxilasa? Desfosforilándolo. ¿Quién lo hace? La proteína fosfatasa, que lo activa la insulina en una fase de ayuno. Gracias a las proteínas fosfatasas se desfosforían. Solo es eso. Parece un poco complicado esta parte, pero eso lo es en realidad. La insulina desfosforira gracias a las proteínas fosfatasas, activando a estas proteínas fosfatasas dependientes de hormonas, y el glucagón va a inactivarlo fosforilando por las AMP sinasas o las proteínas sinasas. ¿Se entendió? Creo que les compliqué más. Ya bueno, en resumen, va a tener dos tipos de regulación a corto plazo. Una que era alostéricamente por el citrato y por el acetilcoenzima A. Y otra es dependiente de hormonas. La hormona insulina va a activar a esta acetilcoenzima A, y la hormona glucagón o adrenalina, que se excreta en la fase de ayuno, va a inactivar a esta acetilcoenzima A. Solo es eso. Vamos a tener otra regulación, que es a largo plazo. Cuando tú comes bastantes carbohidratos y comes pocos lípidos en la dieta, libres de lípidos, incrementa la síntesis de ácidos grasos. Pero cuando incrementa la cantidad de grasa que comes, va a inhibir a este proceso de síntesis de lipogénesis. Va a disminuir la síntesis de ácidos grasos. Ahora vamos a hablar sobre los acilgliceroles. Hemos hablado ya de la base, que es los ácidos grasos. Espero que me hayan entendido. Si tienen preguntas, háganlo ahorita, para no pasarnos. Quiero que recuerden la clase pasada que hemos hablado de los acilgliceroles, o sea, los triglicéridos, los monoacilglicéridos, ¿verdad? El esqueleto usábamos el alcohol que era glicerol, que tenemos acá. Un alcohol con 3 grupos hidroxilos. Esto se va a esterificar con los ácidos grasos que acabamos de ver y va a formar triacilglicéridos. Y estos triacilglicéridos, esta formación de triacilglicéridos ocurre en el hígado y en el tejido adiposo, como pueden ver acá. En el hígado va a ser prácticamente el mismo proceso, como pueden ver acá, una vez que se forma el glicero 3-fosfato, que va a ser el esqueleto, simplemente que en uno de los grupos hidroxilos va a estar un grupo fosfato, simplemente es solo la diferencia mínima entre un glicerol y un glicero 3-fosfato. Una vez formado esto, van a añadirse acetilcoenzima, que son ácidos grasos. Se añade un ácido graso, otro ácido graso, se va formando triglicéridos, y en el caso del hígado va a formar el VLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad, y esto va a transferir los triglicéridos formados por el hígado a la periferia. ¿Se acuerdan? Que había una lipoproteína VLDL que se formaba por el hígado. Más específicamente en el retículo endoplasmático liso del hígado. Pero como pueden ver, la síntesis de triglicéridos en el hígado o en el tejido adiposo prácticamente va a ser igual. Pero tienen que acordarse que van a tener diferencia, obviamente. Y lo que ustedes se tienen que acordar es de las diferencias. La síntesis de triacilglicéridos en el hígado, en la fase postprandial, van a tener como ingredientes al glicero 3-fosfato y a los ácidos grasos activos, o sea, a los acetilcoenzimas A, ¿verdad? La fuente de glicero 3-fosfato vamos a obtener a partir de la dieta, o de los triacilglicéridos de la dieta, que llega a partir de 2 kilomicrones, y también de la glucosa o de la fructosa. Esta es una diferencia con el tejido adiposo, porque el glicerol que llega a partir de los triacilglicéridos, este glicerol que llegó al hígado por el torrente sanguíneo, puede ser fosforilado con un glicerol quinasa, que es una enzima específica del hígado, solo está en el hígado, y puede formar el glicero 3-fosfato, y ya tenemos la base, tenemos el esqueleto para ir agregándole ácidos grasos hacia la esterificación con los ácidos grasos.
En cambio, la diferencia acá está que tejido adiposo no tiene este glicerol quinasa, por eso su fuente de glicerol 3-fosfato siempre va a ser la glucosa, a partir de la vía glucolítica que nos formaba dihidroxiacetona fosfato. Espero que no se estén perdiendo, ¿se acuerdan de esta gráfica de la semana pasada? El transporte de lípidos. En la fase postprandial o en la fase absortiva, o sea, en la fase alimenticia, los kilomicrones que se formaban en los enterocitos, en los retículos endoplasmáticos de los enterocitos, iban por los capilares dejando tejido adiposo, dejando triglicéridos. Acá la lipoproteína lipasa, dependiente de insulina, degradaba a los triglicéridos y separaba ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos se quedaban en los tejidos periféricos, pero el glicerol se liberaba y son transportados por el torrente sanguíneo y iban al hígado. Acá dice regreso al hígado para la síntesis de glucosa o también de tejido adiposo. Y este glicerol es el que se va a llegar al hígado y la glicerol quinasa lo va a convertir en glicerol 3-fosfato. Aparte, otro ingrediente que es el ácido graso, el hígado puede sintetizar sus propios ácidos grasos con la vía metabólica que hemos dicho hace rato. Si el citrato sale fuera de la mitocondria, puede formar acetilcoenzima A y este acetilcoenzima A va a formar ácidos grasos con la vía metabólica que acabamos de ver en la síntesis de ácidos grasos y tener ácidos grasos activos. Va a ir juntándose 1, 2 y máximo ustedes saben que al glicerol se le puede juntar 3 ácidos grasos. Pero primero se tienen que acordar de este fosfatidato o ácido fosfatídico, que es un derivado común de los fosfolípidos y también del triglicérido. Esta vía va a ser común de los fosfolípidos y de los triglicéridos. Por eso acá le llamamos un derivado común de estos dos. Una vez formado este fosfatidato, se une al final un acilcoenzima A y tenemos nuestros triglicéridos, que era lo que queríamos formar. Y esto ocurre en la fase postprandial. Primero estamos hablando del hígado y ahorita vamos a hablar del tejido adiposo. ¿Se entendió todo? ¿Todo bien acá? No se aprendan estas enzimas rosaditas. No es muy necesario. No les va a preguntar en el examen. Sí, puede ser clave este glicerol quinasa que solo está en el hígado. Y también en el hígado puede formarse a partir de la glucosa, el glicerol 3-fosfato. Gracias a nuestra enzima glicerol 3-fosfodeshidrogenasa. Ya. ¿Se acuerda que en el hígado, cuando llega la glucosa y llega la fructosa, va a ocurrir sus vías glucolíticas? Gracias a la glucoquinasa, a la fosfofructoquinasa 1, a la aldosa, formamos dihidroxiacetona fosfato. Y esta vamos a usarlo, va a ser un desvío para formar triglicéridos. Acá también la fructosa puede formar dihidroxiacetona y va a ser fuente para formar glicerol 3-fosfato. La regulación de la síntesis de triacilglicéridos en el hígado siempre se va a regular por las enzimas que usamos. Como acá les dije, la glucosa forma dihidroxiacetona fosfato y esta va a ser un desvío para síntesis de triglicéridos en el hígado. Aparte, todas las enzimas que regulaban la vía metabólica de la vía glucolítica, la glucoquinasa en el caso del hígado, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, que al final nos produce piruvato, todas estas tres enzimas que regulaban a la vía glucolítica van a ser reguladores de síntesis de triacilglicéridos en el hígado. ¿Se entendió esta parte? Vamos a tener muchas enzimas que regulan a esta síntesis en la fase postprandial. Aparte tenemos la piruvato deshidrogenasa que nos formaba acetilcoenzima A, citratoliasa, la acetilcoenzima carboxilasa, ya les dije, la enzima clave para la síntesis de ácidos grasos, el complejo ácido graso sintasa. Todos estos van a ser enzimas reguladoras de la síntesis de triacilglicéridos. Ya. Ya. Acá pueden ver un gráfico de la teoría, que es acá de la teoría. La glucosa entra al piruvato, se forma el citrato y por la citratoliasa se forma acetilcoenzima A.
y nos forma ácidos grasos activos, que es parte de componente para formar triacilglicéridos en la fase postprandial. La síntesis de triacilglicéridos ahora en el tejido adiposo, como ya les dije, la diferencia es que no vamos a tener nuestro glicerol quinasa, por eso la fuente de glicerol 3-fosfato siempre va a ser a partir de glucosa. Ocurre obviamente con mucha intensidad en la fase postprandial o absortiva, que es la fase de alimento, porque va a estar elevado la insulina. Y todo este proceso va a estar, las enzimas claves para la síntesis de triacilglicéridos va a estar reguladas por esta hormona insulina. Acá tenemos que la glucosa entra y va a formar dihidroacetona fosfato. Y igual que en el hígado va a hacer un desvío en la vía glucolítica para hacer síntesis de triglicéridos. Esto hemos visto en el parcial de este PPT, este mismo PPT. Allá. La glucosa obviamente va a entrar por el GLUC4 porque es un tejido periférico. Vamos a usar el transportador GLUC4 que va a ser dependiente de la insulina. No se olviden que el GLUC4 lo tiene que movilizar la insulina para que esté en la membrana plasmática de las células. Ya. Todo este proceso de la síntesis de triglicéridos va a ser igual, como ya les mencioné en el hígado, que en el hígado. La diferencia es que los compuestos van a ser diferentes, o sea, van a venir de diferentes orígenes. No se olviden, el glicerol quinasa solo existe en el hígado y no está en el tejido adiposo, por eso el glicerol 3-fosfato que necesitamos como componente para sintetizar triglicéridos, vamos a obtenerlo a partir de la glucosa, a partir de la vía glucolítica, como podemos ver acá también. La glucosa puede entrar dentro del tejido adiposo, dentro de una célula adiposita, por el GLUC4, que va a ser movilizado por la insulina en la fase postprandial. Entra la glucosa dentro, va a hacer su vía glucolítica normal y va a formar dihidroxiacetona fosfato. Esta va a hacer un desvío formando el glicerol 3-fosfato. Y aparte, los ácidos grasos vamos a obtener a partir de los kilomicrones que van a ser formados en los enterocitos, van a ser formados en la fase también, en la fase alimenticia, en la fase postprandial. Y gracias a la lipasa lipoproteica, que era la que degradaba a los lípidos que estaban dentro de los kilomicrones, dentro de las lipoproteínas, van a liberar ácidos grasos. Estos ácidos grasos se activan con la coenzima A y van a ocurrir el mismo proceso que ocurría en el hígado. Al glicerol 3-fosfato se le une 1, 2, así coenzima A, vamos a formar fosfatidato, que es nuestro derivado común, y este fosfatidato va a seguir con la vía, uniéndose con el último ácido coenzima A, formando triglicéridos. Y así tenemos la síntesis de triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo, que no cambia mucho, simplemente que las fuentes del glicerol 3-fosfato y de los ácidos grasos son diferentes. En el hígado podríamos hacer nuestros propios ácidos grasos, pero acá siempre va a tener que ser a partir de los kilomicrones, porque el tejido adiposo no forma sus propios ácidos grasos. Tiene que llegarle el kilomicrón. Y activarse la lipoproteína lipasa, que es activada por la insulina. O sea, todo este proceso va a estar regulado por la insulina, porque va a regular a esta enzima que es la lipoproteína lipasa y va a regular el transportador, va a activar el transportador que es la GLUC4 para que entre la glucosa. Si no tenemos insulina, no va a ocurrir todo este proceso de síntesis de triacilglicéridos. ¿Se entendió todo esta parte? Por favor. Si no entienden, me dicen sí. Porfis. La movilización de ácidos grasos en el tejido adiposo. Ahora vamos a hablar en la fase posabsortiva. Ya hemos terminado la fase de alimenticio cuando hemos comido después de 4 horas. Le llamamos fase absortiva o postprandial. Ahora, después de estas 4 horas, ya vamos a entrar a una fase de ayuno. En la primera fase de ayuno es la fase posabsortiva, donde ocurre lipólisis en los tejidos adiposos para obtener energía. Ya hemos almacenado energía. Cuando teníamos bastante energía,
Ahora, cuando no tenemos fuente de glucosa, fuente de energía, tenemos que hacer la lipólisis para obtener energía. Acá va a estar activa la lipasa hormonosensible, que va a hacer hidrólisis a los triglicéridos que estaban almacenados en los tejidos adiposos, que acabamos de almacenar hace un ratito. Se activa todo esto en la fase post... acá está mal. Fase postprandial no es. Fase posabsortiva. ¿Qué pasó? Pucha, me salí. Un ratito, ahorita lo modifico. Voy a subir otra vez. A los que ya tienen el PPT, lo cambia. Absortiva. Solo esto. Un error ortográfico. Jejeje. Ya. Se activa en fase. Ya no me di cuenta. En la fase posabsortiva se activa el glucagón, la enzima, la hormona que tenemos abundantemente en la fase de ayuno. Esta hormona no va a entrar dentro de la célula. Ya hemos visto que existen las vías de transmisión, las vías de señalización que lleva su señal adentro de la célula sin entrar dentro de la célula. El glucagón va a activar su receptor, que es el receptor de glucagón, va a activar al transductor, en este caso que es la proteína G, que está obviamente en la membrana de los adipocitos. La proteína G va a transducir la señal, liberando una subunidad alfa y va a activar al amplificador, a la adenina ciclasa en este caso. La adenina ciclasa va a amplificar, como su nombre bien lo dice, va a amplificar la señal, aumentando el AMP cíclico dentro de la célula, dentro de los adipocitos. Lo mismo podemos ver acá. Se va a aumentar el AMP cíclico y este AMP cíclico lo que hace es activar a las proteinsinasas. Hemos dicho que las proteinsinasas fosforilan a los sustratos, ¿no? A cualquier proteína, fosforilan a las proteínas. Y las proteínas fosfatasas son las que desfosforilan. Así el mismo nombre lo dice. ¿Cierto? Ya. Ya. Esta proteinsinasa A va a activar a la lipasa sensible a la acción hormonal, a la lipasa hormonosensible. Lo va a activar fosforilándolo. En este caso, fosforilando se activa esta enzima. Y esta enzima va a degradar al triglicérido que estaba dentro del tejido adiposo, dentro de los adipocitos. Va a liberar ácido graso no esterificado, un ácido graso no esterificado, otro ácido graso no esterificado, y al final va a liberar ácido graso no esterificado y glicerol. En conclusión, vamos a tener 3 ácidos grasos no esterificados libres y el glicerol. Estos ácidos grasos no esterificados se van a ir al hígado, se van a ir a los tejidos musculares para ser fuente de energía. Acá tenemos la lipasa sensible a acción hormonal, que en conclusión, o sea, indirectamente por la vía de señalización, fue activado por esta hormona glucagón. No se olviden, el glucagón, tenemos 2 enzimas importantes hasta este momento. La lipasa lipoproteica, ¿se acuerdan de la lipasa lipoproteica? ¿Dónde está? La lipasa lipoproteica, ¿se acuerdan de la lipasa lipoproteica? Esto se confunde mucho en los exámenes. Yo he visto que mis estudiantes tengo comida en la cara. Ya. He visto que mis asesorados, el ciclo pasado, se confundía mucho la lipasa lipoproteica, que es activada por la insulina. La LP o LPL es activada por la insulina, que degrada los triglicéridos que estaban dentro de los kilomicrones. No se confundan esta parte, por favor. Los kilomicrones o los VLDLs. Acá está. En la fase posabsortiva, en lugar de llegar kilomicrones, van a llegar VLDL también. Y, no, perdón. Olvídense de eso. Los VLDL, que son formados por el hígado, también pueden llegar a los tejidos adiposos, ¿se acuerdan? Por este transporte, por esta vía de transporte. Pueden llegar kilomicrones a los tejidos adiposos
a los tejidos periféricos, tejido adiposo, tejidos musculares, o también pueden llegar VLDL, que son formados en el hígado, ¿se acuerdan? Y estos dos van a ser degradados por las lipoproteínas lipasas, lipasa lipoproteica o lipoproteínas lipasas, LPL, por sus siglas LPL, ¿verdad? Estos LPL van a ser activados en la fase postprandial o absortiva por la hormona insulina. ¿Ya? Estas lipoproteínas lipasas van a ser activadas por la insulina. Y la otra lipasa sensible a hormona, va a ser que su nombre es así, ¿no? Lipasa sensible a hormona, va a ser activado por el glucagón. Son diferentes enzimas y degradan diferentes lípidos. Uno era de los kilomicrones y de los VLDL, y otra, esta degradaba los lípidos que estaban dentro del tejido adiposo. ¿Correcto? No se confundan de eso. Otra vez repasando. En la fase absortiva, no, en la fase de ayuno o en la fase posabsortiva, cuando baja la cantidad de glucosa en la sangre y ya no tengamos fuente de energía, vamos a usar a los lípidos, a los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo como fuente de energía. Y acá van a aumentar la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón en el torrente sanguíneo que activa a las adenisiclasas. Bueno, claro, activan las adenisiclasas para aumentar el AMP cíclico. Y este AMP cíclico hemos dicho que activaba a las proteínsinasas A. A las proteínsinasas A activaba a esta lipasa sensible a hormona, que son activadas por estas hormonas, que son secretadas por nuestro organismo en la fase posabsortiva, cuando no hay glucosa en la sangre. ¿Correcto? En la fase postprandial o absortiva, que es la fase de alimento, cuando estamos comiendo o después de haber comido, tenemos bastante glucosa en la sangre, tenemos alta glucosa en la sangre, la glicemia sube en un pico. Cuando tenemos bastante glucosa en la sangre, no necesitamos degradar los tejidos adiposos. Es suficiente con la glucosa que ahora hemos comido, por eso la insulina se activa, bueno, se libera del páncreas para inhibir a la adenisiclasa y inhibir el aumento del AMP cíclico intracelular en el tejido adiposo. Otro enzima que se puede aprender es la fosfodiesterasa, que degrada a estas AMP cíclico, o bueno, lo convierte en 5-AMP para inhibir el efecto de AMP cíclico que activaba la proteínsinasa A. La metilsantina inhibe a estas enzimas fosfodiesterasa, por eso la metilsantina puede prolongar el efecto del AMP cíclico en el tejido adiposo, o sea, va a prolongar la degradación de lípidos en el tejido adiposo, en otras palabras. Continúa la proteína quinasa, activando la proteína quinasa, la metilsantina. Último, la movilización de triglicéridos en el ayuno. En un marco general, en el tejido adiposo se va a degradar en gliceroles y en ácidos grasos no esterificados. No sé si ya se acuerdan, no sé si me pueden responder cómo se llama la enzima que degradaba en la fase de ayuno los triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos no esterificados. La enzima clave. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Voy a anotar su nombre acá. ¿Se acuerdan cómo se llama la enzima que degradaba? Siempre cuando degradan el lípido se empieza por lipasa, pero teníamos dos tipos de lipasa. ¿Se acuerdan cuál era la que degradaba en la fase de ayuno a los lípidos? Chicos, me voy a salir para verlos. La lipoproteína lipasa. ¿Ángelo? Sí. Ya, lipoproteína. No, no, ese no es. Esa se activa, miren. Esa se va a activar. Acá está. ¿Dónde está? En la fase postprandial. Se va a activar por la insulina. La enzima lipasa lipoproteica o lipoproteína lipasa. Muy bien, Ángelo. ¿Dónde está? Ya. Otra persona que se anime, ¿cómo se llamaba la otra enzima que degradaba en la fase de ayuno
a los lípidos que estaba en el ácido graso. ¿Se acuerdan? Chicos, chicas. Acabo de mencionarlo hace un ratito. O hablé muy rápido tal vez. Y eso que hablé bien lentito esta clase. Katia, que te estoy viendo. ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, no importa. Le pasamos a otro compañero. ¿Cómo se llamaba la enzima? ¿Era la lipasa sensible a la acción hormonal? Muy bien, excelente. La lipasa sensible a acción hormonal. O lipasa hormonosensible, como quieras llamarlo. Seguimos con Katia. ¿A qué hormona era sensible? ¿A la insulina o al glucagón? Al glucagón. Muy bien. Excelente, suficiente. Suficiente. Con eso ya tienes como 4 puntos asegurados en el final. Ya. Esa era la respuesta, chicos. Bueno, creo que es todo. Ah, ya, me faltó. Se degrada con la lipasa sensible a hormona los triglicéridos que están en el tejido adiposo. Obviamente en la fase de ayuno, porque queremos energía de todos lados y sobre todo de los lípidos. El glicerol se degrada en glicerol y ácidos grasos no esterificados. Este ácido graso no esterificado va a ser transportado por la albúmina, uniéndose a la albúmina por el torrente sanguíneo hacia los tejidos, al tejido cardíaco o a los tejidos musculares o al hígado. Este glicerol va a ser transportado en el torrente sanguíneo libremente, ya que es una molécula muy hidrosoluble. Se va a transportar sin ayuda por el torrente sanguíneo y va a llegar al hígado. Para ser fuente, por ejemplo, de la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan? En la fase de ayuno ocurría la gluconeogénesis y necesitamos glicerol para formar piruvato y del piruvato formar octaloacetato y hacer la vía gluconeogénica. Los ácidos grasos no esterificados van a ser sometidos a la reacción beta-oxidación para generarnos energía en la fase de ayuno, como fuente de ATP. ¿Correcto? En el tejido cardíaco, en el tejido muscular, van a hacer beta-oxidación y también el hígado van a hacer beta-oxidación para formarnos ATP. La fuente bibliográfica de esta clase de almacenamiento de lípidos, de síntesis de lípidos, o sea, lipogénesis, todo está en el capítulo 16 del libro Baines, que está en el Teams en general, en el canal general. Ya, chicos, terminamos. Creo que alguien me escribió. No lo vi, perdón. Voy a mandarles por el chat. Les mandaré el pasito de hoy. Si es que... Ah, mira, me habías respondido Elisette. Ya. Elisette también me había respondido vía de las pendosas. Bueno, voy a anotarlo un ratito. Les mando el link del forms de hoy para su asistencia y para que me respondan las preguntas. Si no tienen ninguna pregunta, ¿verdad? Espero que no tengan. O si tengan. Me dicen. No se queden callados. Ya, chicos. Les mandé el forms. Me dicen si tienen problemas para abrirlo o algo así. Porfis. Voy a dejar de grabar.